Hola, buenos días a todos. Yo debiera estar ahí con ustedes ahora, pero me era imposible, estoy fuera de la ciudad en estos días. Pero quise igualmente participar, recibí la invitación oportunamente, pero como no era posible estar presente, lo vamos a hacer por esta vía. Yo voy a tratar de comentar, sin estar presente ahí, no sé, las cosas que ustedes han hablado previamente, cómo veo yo este momento y lo que se nos viene para el próximo año. La elección del próximo año y todo lo que va a suceder en la próxima etapa está en un momento de muchos cambios en nuestro país. Mi opinión, hace ya mucho tiempo, y hoy la confirmo después de haber pasado por esta experiencia de la campaña municipal, es que estamos en un cambio de ciclo bien profundo en la política chilena, en la manera en que nuestra sociedad se vive, se ve a sí misma. Y ese cambio, lo primero que hay que hacer es asumirlo en toda su magnitud. Quizá gran parte del desencuentro que ha habido entre el mundo político y la sociedad chilena es que no ha habido o no hemos tenido la capacidad de leer suficientemente la profundidad de los cambios que hay y la expectativa de cambio social que hay en nuestra sociedad. Yo quiero decir que esas dos cosas son igualmente importantes, porque a veces se habla de que hay un cambio, pero eso se limita a aspectos muy puntuales, muy superficiales, que tienen que ver con formas de hacer las cosas. Y mi impresión, y creo que hay bastantes elementos para afirmar eso, es que hay, claro, muchos cambios en los estilos, en las formas, en los gustos, pero también hay un deseo de cambio social, hay una aspiración de hacerse cargo de problemas de nuestra sociedad que se han mantenido en el tiempo y que a pesar de que tantas cosas se han modificado, siguen ahí y no se modifican. Las desigualdades, la sensación de que hay una élite muy cerrada y muy poco permeable al resto de la sociedad, la sensación de abuso de poder y de desprotección que la gente tiene, y la percepción de que todavía nuestra democracia ni se hace cargo de estos temas, ni da cabida a todos los distintos y vastos sectores de esta sociedad. Esa sensación de exclusión yo creo que explica en gran parte la alta abstención que estamos viendo en las elecciones. Es una exclusión en que hay personas que se sienten ajenas y no consideradas por el debate político, hay personas que se sienten ajenas al tipo de desarrollo que tenemos, ve que el país progresa en muchos ámbitos, que la economía crece, que muchos indicadores se ven positivos, pero respecto de su vida siente que su esfuerzo no es reconocido en la misma medida que otros sectores de la sociedad que sí están totalmente incorporados. Y a eso se suma el que los sectores políticos que llevan adelante, o que llevamos, o nos toca, nos corresponde llevar adelante el hacernos cargo de la necesidad de estos cambios, para muchas personas existe la sensación de que son impotentes de realizar esos cambios. Entonces yo creo que muchas personas no votaron porque sintieron que con su voto no podían cambiar nada. Y todos sabemos que una democracia, para ser sana, lo primero es que el voto sea el que decida los rumbos más fundamentales que la sociedad tiene. En la medida que la gente siga sintiendo que su voto no cambia las cosas, creo que estamos ante un problema grave. Y por lo tanto, lo primero es volverle a dar importancia a ese voto. A nosotros, que nos tocó participar en la elección municipal, es un enorme mandato para los que nos tocó ganarle a alcaldes en ejercicio, de que seamos capaces de expresar ese cambio en la realidad y traducirlo en gestiones en que la gente sienta que realmente aquí no continúa lo mismo, sino que realmente hubo una capacidad de hacerse cargo de lo que no estaba logrado. Y lo tenemos que preguntar cómo se enfrenta eso el próximo año, en una elección que tiene un carácter más político, en que se va a elegir un parlamento, en que se va a elegir un gobierno, ambos simultáneamente. Bueno, yo creo que lo primero de lo primero es el asumir el que estamos ante la necesidad de un cambio de ciclo político, que las formas de hacer las cosas, que el tipo de coalición, que el tipo de programa con el cual funcionamos en los últimos años no son suficientes para lo que viene. Si pensamos, y volvemos a este tema de la alta abstención, y este desencuentro que hay entre la política y la gente, es el meollo de la discusión.
porque si lo que vamos a hacer es invitar a realizar estos cambios a través del voto, a través de generar un nuevo tipo de parlamento, un nuevo tipo de gobierno, lo primero es que creamos que por esa vía podemos hacer esos cambios. Y la verdad es que si uno piensa en Chile, ha alcanzado un nivel de desencuentro la ciudadanía con la política que casi no tiene parangón en ninguna parte. Si uno ve en países alrededor de Chile, en la región latinoamericana, países que también tienen muchos problemas. Quizá no los mismos problemas que nosotros, pero tienen problemas muy extendidos de corrupción, o sea, corrupción salida totalmente de los márgenes de lo que conocemos en Chile, tienen problemas de inseguridad mucho más severos de los que conocemos en Chile, tienen experiencias de coaliciones políticas o gobernantes que han arreglado las reglas del juego a la medida de sus intereses, o sea, cosas que podrían ser muy fuertes para provocar un descrédito de la política. Sin embargo, en ningún país alcanza la baja evaluación que tiene en Chile la política. Y yo creo que eso hay que preguntarse por qué sucede. Y puede haber muchas respuestas, pero creo que lo que hace peculiar a Chile, hay cosas que no son peculiares de Chile, ¿no? Que están en todas partes, son fenómenos globales, pero ¿por qué esto en nuestro país llega más lejos? Yo creo que es porque convergen varias cosas simultáneamente en este alejamiento de la política. Converge una crítica de derecha a la política, una crítica de izquierda a la política, junto con el agotamiento o el deterioro de la forma de enfrentar estas falencias que tuvo el modelo de la concertación por mucho tiempo. Y voy a explicar estas tres cosas, que, bueno, son discutibles, pero creo que en cualquier hipótesis son tres aspectos relevantes. Nosotros tenemos una derecha que ha estructurado su discurso político en base a desacreditar la política, y eso viene desde la dictadura y se ha mantenido en el tiempo, y ha sido una manera, digamos, de hacer política despolitizando el debate, hacer la política de contrabando, hacer acciones que se las pinta de apolíticas y que contienen normalmente un fuerte contenido político, pero se hacen enarbolando este discurso antipolítica, desacreditando los debates de la política, desacreditando los costos que la política tiene, porque en una democracia hacer buena política tiene ciertos costos. Bueno, hemos visto aquí que tenemos una derecha que habla contra todas estas cosas. Al mismo tiempo, y se suma a eso, una crítica de izquierda a la política, que de alguna manera surge por el hecho de que tenemos este sistema constitucional que tiene gran parte de sus ejes definidos en una época de dictadura. Todos sabemos las limitaciones que tiene la democracia chilena, esta democracia protegida, o me gusta más esa palabra, ya se dijo tanto que está medio casi ya no dice nada. Yo creo que es como una democracia que se defiende de las mayorías, que no deja operar a las mayorías. Y de eso lo hace de distintas maneras. Lo hace con el binominal, lo hace con el quórum que exige para aprobar normas, lo hace con el excesivo centralismo, lo hace con la ausencia de sistemas de democracia directa, como los plebiscitos, como la iniciativa popular de ley, como el mandato revocatorio. Cada una de estas cosas por sí misma, quizá muchos sistemas tengan alguna de estas falencias, pero todas esas cosas juntas hacen al final una democracia en que las mayorías son súper impotentes. Entonces hay esta crítica de derecha, hay una crítica de izquierda, y a eso se suma, y yo creo que ese es el elemento que terminó de hacer crisis en el último tiempo, que la coalición que representaba el progresismo, la centroizquierda, que ha sido la concertación desde el retorno a la democracia, se hizo de un estilo y de una forma de funcionar para enfrentar esta realidad que está agotada, que dejó de funcionar. Me voy a referir a eso más adelante, pero en el fondo, si uno ve estas cosas juntas, una derecha que no le cree a la política en general, una izquierda que cree que esta democracia está amarrada, que no se pueden hacer muchas cosas dentro de ella, y una coalición que debiera representar la transformación, que tiene una manera de hacer las cosas agotada y que por esa manera es poco lo que se puede seguir cambiando, creo que eso explica que hayamos llegado a este nivel de descrédito en la política. Bueno, dado ese cuadro, ¿qué hacemos? Esta sociedad que ha cambiado tanto y esta política tan cuestionada, ¿cómo enfrentamos eso? Yo tuve recientemente una experiencia municipal, una campaña municipal, que nos tocó hacernos cargo de estas mismas realidades, pero en lo que es el contexto de una elección municipal.
Y sin entrar muy en profundidad en eso, porque no es el tema de hoy, pero creo que gran parte de lo que sucedió o de los cambios de tendencia que hubo en muchos municipios, triunfos que la oposición tuvo en esta elección municipal, incluso en este contexto de alta abstención, yo creo que en general la abstención más bien tendía a favorecer a la derecha que a la oposición. Y sin embargo, a pesar de la alta abstención, igual hubo un triunfo general de la oposición. Yo creo que gran parte de eso se explica porque en esta elección municipal se hizo un esfuerzo por hacerse cargo de estas dos realidades, por este estado de ánimo que quiere cambio en la sociedad y por este agotamiento de un cierto modelo de hacer política en este cuadro constitucional que tenemos. Y eso se tradujo en algunas cosas que fueron constantes en todo el país y en otras que fueron más intensas en algunas comunas que en otras, particularmente en la región metropolitana. En todo el país fue muy importante que se hizo un esfuerzo de unidad seleccionando candidatos por primarias. Eso es bien relevante porque la manera de construir unidad cuando uno no hace primaria es por acuerdos de secretaría, por pactos políticos, compensaciones, cuotas, en fin, todos conocemos más o menos la dinámica de cómo funcionan los pactos entre varios partidos. Y la gracia de la primaria es que devolvió esa decisión a la gente. ¿Cuánta gente participó en esa decisión? Ni siquiera termina de ser relevante, porque al final lo que se instaló es que se le entregó la posibilidad a los ciudadanos de definir quiénes iban a ser esos candidatos. Segundo, se hizo un esfuerzo por apelar a una nueva tipo de mayoría, no la misma concertación, no las mismas coaliciones de siempre, sino buscar una unidad más amplia. Y estas dos cosas fueron constantes en todo el país, las primarias y la búsqueda de acuerdos más amplios, de una mayoría más amplia de las coaliciones que conocemos. Y el tercer elemento, que al menos en la región metropolitana, en los candidatos que le ganamos alcaldes de derecha a la región metropolitana, fue súper importante, fue que hicimos un énfasis muy grande en los programas que íbamos a llevar adelante, con un sello además de programas que se definieron con mucha participación ciudadana, más de lo que nunca antes habíamos experimentado en elecciones municipales. Estas tres cosas juntas, primarias para definir candidatos, un esfuerzo de unidad más allá de las fronteras tradicionales de las coaliciones y programas muy nítidos definidos con la ciudadanía, son innovaciones bien grandes respecto a lo que era la manera tradicional de enfrentar las elecciones municipales. Y creo que en todas estas cosas hay claves para lo que viene el próximo año. Pero también el próximo año hay cosas específicas que son propias de una elección política, como es una elección parlamentaria y presidencial, que es súper importante asumir. La primera de ellas es a quiénes van a representar nuestros candidatos. ¿Van a ser candidatos de la misma coalición? ¿Van a ser candidatos de un acuerdo entre la misma coalición y algunas otras fuerzas? ¿O van a ser candidatos que están abriendo paso a un nuevo tipo de coalición? Creo que lo mejor que nos podría pasar es que llegáramos a este tercer escenario, a que en esta elección nuestros candidatos parlamentarios y nuestra candidatura presidencial fuera el germen, en el marco de un esfuerzo amplio, de ir generando un nuevo tipo de coalición, asumiendo que hay muchas cosas que están en el ADN de lo que la concertación ha sido, que no son lo que requerimos para el futuro. Y son muchas de esas cosas. En primer lugar, que requerimos una nueva amplitud. Ya ese espectro político que antes representaba una mayoría, ya no representa una mayoría. Segundo, es un espectro político que se hizo en una escuela de cómo hacer las cosas, en que los temas en que teníamos diferencias eran temas que se sacaban de la agenda. Eso no puede seguir siendo así. Se hizo en una política de respetar los espacios de poder de cada sector. Eso tampoco puede seguir siendo así. Esos espacios hay que competirlos. Y se hizo en una relación con la institucionalidad al final, que aceptó los límites de lo que podíamos hacer dada esa institucionalidad. Y lo que se requiere ahora es más bien una coalición que se proponga muy fuertemente hacer posibles esas cosas que en todo ese tiempo no se pudieron hacer. Y ese, creo yo, es otro tipo de coalición. Es una coalición más amplia, es una coalición más deliberativa, es una coalición con una convicción transformadora, nueva, renovada, es una coalición mucho más abierta a decisiones que incluyan más actores y no solamente los acuerdos de los partidos.
Y todas esas cosas deben transformarse en un proyecto, deben transformarse en una manera de funcionar, que yo no creo que esté agotada el próximo año, pero sí debe estar la voluntad, la decisión de avanzar hacia allá. Segundo, que yo creo que es clave rescatar la lógica de las primarias. En realidad la elección parlamentaria es una especie de primaria, porque como es un sistema binominal, es una primaria entre un sector, al final eso es lo que hace la elección parlamentaria, porque grosso modo se elige uno y uno por lado. Sin embargo, ahí no hay que equivocarse. Si vamos a hacer una candidatura de Carlos que sea competitiva, tiene que ser una candidatura que represente el progresismo. Y eso no podemos decretarlo por secretaría. Eso tiene que significar, a lo mejor no va a haber ninguna otra candidatura relevante en ese sector, pero pongámonos en el supuesto de que lo hubiera. Si lo hubiera, tenemos que tener un mecanismo legítimo que uno pueda enarbolar y defender hasta el final, por el cual seleccionar la candidatura del progresismo en la elección parlamentaria, tanto a nivel de los diputados como a nivel de los senadores. Y de esa manera vamos a poder lograr que a esa especie de primaria que es el binominal entre dos candidaturas del sector centroizquierda, la candidatura de Carlos llegue como la candidatura del progresismo. Y no tengamos otras candidaturas por los lados, otras buscando acuerdos por distintos espacios, porque no tuvieron la posibilidad de participar de este proyecto y también levantar sus propias postulaciones si es que las tienen, o quizá a lo mejor alimentar un programa común. Quizá esto no termina solo con hacer una primaria de candidatos, tiene que ver también con un trabajo programático, pero el tema de declarar la voluntad de que uno quiere hacer una primaria de candidatos y está dispuesto, creo que es clave para construir esa unidad, aunque al final quizás no haya otras candidaturas, pero si no está esa voluntad yo estoy segura que las va a haber. Si no se dice aquí hay disposición a hacer primaria, estoy segura que van a levantarse otras candidaturas diciendo o con la sensación de que no tuvieron el espacio. Y tercero, que creo que es lo más decisivo de la elección del próximo año, es una elección parlamentaria, y Carlos me va a entender porque fuimos diputados juntos y vivimos esta experiencia, es que hay que lograr hacer una propuesta convocante y convincente de que el nuevo Parlamento va a hacer posible las reformas pendientes que no se han podido hacer. Creo que cuando llamemos a votar tenemos que pedir un Parlamento para hacer posibles esos cambios. Y no solo un Parlamento, creo que tenemos que pensar un gobierno para hacer posibles esos cambios. O sea, creo y me imagino una elección parlamentaria y presidencial en que sea muy explícito lo que queremos hacer, de manera que el triunfo electoral es también el triunfo de un programa. Es el triunfo ante definiciones claras en temas como la reforma educacional que está pendiente en el país, la reforma tributaria que es indispensable hacer y que no quedó ni siquiera, o sea, no se podría decir ni avanzada, quedó prácticamente desmentida en lo que se hizo en este gobierno, las reformas políticas que están pendientes, las materias de cambio de modelo en el ámbito energético, por mencionar algunos de los temas. Esos cuatro me parecen indispensables. Y precisamente por esa experiencia que compartimos con Carlos en los años que fuimos diputados, quizá en la que tenemos el talón de Aquiles más fuerte, donde está la prueba de fuego, donde tenemos que ser capaces de construir algo más y ser muy nítidos en nuestra oferta y en cómo lo queremos hacer, es en el ámbito de la reforma educacional. Ahí yo creo que es donde se empezó a fraguar el desencuentro definitivo entre la ciudadanía que quiere cambios y el progresismo que debiera representarlo. No logramos, no pudimos hacer confluir ese movimiento social que quería hacer cambios en el sistema educacional con lo que éramos capaces de hacer desde la política, desde el gobierno, desde el parlamento, desde nuestros partidos. Y puede haber muchas interpretaciones de aquello, y no vamos a alcanzar a hacerlas aquí ahora, pero hacerse cargo de que ese es el talón de Aquiles, de volver a ser creíbles como fuerza progresista, en volver a vincular el movimiento social con el quehacer político, yo creo que es algo en lo que sí vamos a estar de acuerdo. Y pocas personas me puedo imaginar con más autoridad, con más conocimiento, con más legitimidad para encabezar esas definiciones que Carlos Montes. Por muchas razones que las que están en la sala, gran parte de ellos saben cuáles son, pero especialmente yo creo que Carlos sabe cuáles son porque lleva escrita en su rostro los años de trabajo, los sufrimientos, las incomprensiones, los intentos que no resultaron, los momentos que se nos fueron de las manos. Bueno, creo que él
tú tienes toda la posibilidad de ser en nuestra línea de parlamentarios la persona que encabece, que lidere el que lleguemos a esa elección haciendo una propuesta muy clara y muy nítida de cómo, no hablar de la educación tampoco genérica, hablemos especialmente de cómo restituir un espacio como corresponde a la educación pública en nuestro país, que yo creo que es la madre del cordero de este problema. Puede haber muchos más, pero este es el corazón del asunto. Bueno, estas son algunas reflexiones para compartir con ustedes. Yo solo no puedo estar ahí hoy porque físicamente estoy en otra parte, pero tampoco mi comuna, Santiago, está en la circunscripción Oriente. Sin embargo, de corazón y en todo lo que esté en mis posibilidades, voy a estar apoyando este proyecto, no solo porque creo que Carlos se lo merece con sobra, sino porque creo que es muy importante que en el Senado esté su voz, que la circunscripción Oriente esté representada con una persona de su capacidad, de su trayectoria y de su credibilidad. En un momento en que hay tanto cuestionamiento, bueno, es una manera de hacerse cargo también, exponer como candidatos a personas que pueden dar fe de la política bien hecha, hecha de corazón y hecha con persistencia, hecha en las duras, en las buenas y en las malas, como ha sido siempre, estoy segura que va a seguir siendo Carlos Montes. Gracias a todos y que salga muy bien todo hoy día.